Las parábolas de Jesús son relatos llenos de sabiduría y enseñanzas que transforman corazones. A través de historias como la parábola del buen samaritano, el hijo pródigo o el sembrador, Jesús revela profundas lecciones sobre el amor, el perdón y el reino de Dios. Estas parábolas, recogidas en la Biblia, ofrecen una forma clara y poderosa de entender la voluntad divina y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida diaria. Descubre el significado real y la importancia de las parábolas bíblicas en el mensaje cristiano. 1. La parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37. Un hombre fue atacado por ladrones y dejado herido en el camino. Tanto un sacerdote como un levita lo vieron, pero lo ignoraron. Sin embargo, un samaritano, que era considerado enemigo de los judíos, se detuvo, lo ayudó y pagó por su recuperación. Jesús enseñó que el verdadero prójimo es aquel que muestra compasión, independientemente de su origen o estatus. 2. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11-32. Un joven pidió su herencia a su padre y se fue a derrocharla en una vida de excesos. Cuando todo lo perdió, regresó arrepentido, esperando ser rechazado. Pero su padre, lleno de amor, lo recibió con alegría y organizó una gran fiesta para celebrar su regreso. Esta parábola ilustra el amor incondicional de Dios y su disposición a perdonar a quienes se arrepienten, sin importar cuán lejos se hayan alejado. 3. La parábola del sembrador, Mateo 13, 3-9. Un sembrador salió a sembrar, y mientras lo hacía, algunas semillas cayeron en diferentes tipos de suelo, camino, piedras, espinos y buena tierra. Solo las semillas que cayeron en la buena tierra produjeron fruto. Jesús explicó que la semilla es la palabra de Dios, y los diferentes suelos representan los distintos tipos de corazones que la reciben, mostrando que el fruto espiritual depende de la disposición del corazón. 4. La parábola del tesoro escondido, Mateo 13:44. Un hombre encontró un tesoro escondido en un campo. Lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Jesús usó esta historia para enseñar que el reino de Dios es tan valioso que merece cualquier sacrificio. Quienes lo descubren, están dispuestos a dejarlo todo por obtenerlo, reconociendo su valor incomparable. 5. La parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9-14. Dos hombres subieron al templo a orar, un fariseo, que se jactaba de su rectitud, y un publicano, que, consciente de su pecado, oraba humildemente pidiendo misericordia. Jesús enseñó que el publicano fue justificado porque se humilló ante Dios, mientras que el fariseo, al confiar en su propia justicia, no recibió la gracia. Esta parábola subraya la importancia de la humildad ante Dios. 6. La parábola de la oveja perdida, Lucas 15, 1-7. Un pastor tenía 100 ovejas, pero una se perdió. El pastor dejó las 99 para buscar la que se había extraviado y, al encontrarla, la cargó con alegría en sus hombros. Jesús explicó que de la misma manera hay alegría en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Esta parábola muestra el amor incansable de Dios por los que se han apartado de Él. 7. La parábola de los trabajadores de la viña, Mateo 20, 1-16. Un propietario contrató a trabajadores para su viña a diferentes horas del día, pero al final de la jornada, pagó a todos la misma cantidad, independientemente del tiempo trabajado. Aquellos que comenzaron primero se quejaron, pero el dueño les recordó que habían acordado ese salario. Jesús enseñó que el reino de los cielos no se trata de merecimientos, sino de la gracia generosa de Dios, que da abundantemente a todos. 8. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1-13. 10 vírgenes esperaban la llegada del novio. 5 eran prudentes y llevaron aceite suficiente para sus lámparas, mientras que las otras 5 no lo hicieron. Cuando el novio llegó, solo las prudentes estaban listas y pudieron entrar a la boda. Jesús usó esta parábola para enseñar la importancia de estar preparados espiritualmente para su regreso, ya que nadie sabe el día ni la hora en que sucederá. Las figuras claves de la Biblia. 1. Moisés. Moisés es uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Nació en Egipto en un tiempo en que los hebreos eran esclavos, y fue salvado de la muerte cuando su madre lo colocó en una canasta en el río Nilo. Fue adoptado por la hija del faraón y criado en el palacio. Dios lo llamó desde una zarza ardiente para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Moisés condujo al pueblo a través del Mar Rojo y recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Su historia simboliza la liberación y la ley de Dios.
2. David. David fue un joven pastor que se convirtió en el rey más famoso de Israel. Es conocido por derrotar al gigante Goliat cuando era solo un joven con una honda y 5 piedras. Posteriormente, fue ungido como rey y gobernó con sabiduría y coraje. Aunque cometió errores, como su relación con Betsabé, siempre buscó el perdón de Dios y es recordado por ser un hombre conforme al corazón de Dios. David también es famoso por escribir muchos de los salmos que expresan su devoción y fe. 3. Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe para judíos, cristianos y musulmanes. Dios lo llamó a dejar su tierra natal y a ir a una tierra que él le mostraría, prometiéndole que sería el padre de una gran nación. A pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Sara, Dios le dio un hijo, Isaac. La fe de Abraham fue probada cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, y aunque estuvo dispuesto a hacerlo, Dios proveyó un carnero como sustituto. Abraham es un símbolo de obediencia y fe inquebrantable. 4. José. José, hijo de Jacob y Raquel, es recordado por su historia de resiliencia y perdón. Fue el favorito de su padre, lo que provocó la envidia de sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo a Egipto. En Egipto, a pesar de ser injustamente encarcelado, José ascendió a la posición de gobernador después de interpretar los sueños del faraón. Durante una hambruna, sus hermanos vinieron a Egipto en busca de ayuda, y José, en lugar de vengarse, los perdonó y los ayudó, demostrando su carácter compasivo y su confianza en el plan de Dios. 5. Noé. Noé es conocido por su fe y obediencia a Dios en un tiempo de corrupción generalizada. Dios le ordenó construir un arca para salvarse a sí mismo, su familia y parejas de cada especie animal de un diluvio que destruiría la tierra. A pesar de las burlas de los demás, Noé siguió fielmente las instrucciones de Dios. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con agua, y puso el arco iris como señal de este pacto. Noé representa la fidelidad en tiempos difíciles. 6. Pablo. Pablo, originalmente conocido como Saulo, fue un perseguidor de cristianos hasta que tuvo un encuentro radical con Jesús en el camino a Damasco. Después de su conversión, se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes y escribió muchas de las cartas del Nuevo Testamento. Su misión era llevar el Evangelio a los gentiles y establecer iglesias en todo el mundo mediterráneo. Pablo es recordado por su dedicación incansable a predicar el Evangelio y su profunda enseñanza teológica sobre la gracia y la salvación. Pedro. Pedro, originalmente llamado Simón, fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Jesús le cambió el nombre a Pedro, que significa piedra, y le dijo que sobre esa piedra edificaría su iglesia. Aunque Pedro fue impulsivo y llegó a negar a Jesús 3 veces antes de su crucifixión, más tarde fue restaurado y se convirtió en un líder clave en la iglesia primitiva. Predicó en el día de Pentecostés, donde miles se convirtieron, y desempeñó un papel crucial en la expansión del Evangelio. Su vida es un testimonio de transformación y restauración por medio de la gracia de Dios. Isaías. Isaías fue un profeta mayor en el Antiguo Testamento, cuyo ministerio profético se desarrolló durante el siglo VIII a.C., en un tiempo de grandes desafíos políticos y espirituales para el reino de. Las parábolas de Jesús no solo son historias, son poderosas enseñanzas que nos invitan a reflexionar y cambiar. Cada una de ellas guarda un mensaje profundo que puede iluminar nuestro camino. No dejes pasar la oportunidad de descubrir cómo estas lecciones bíblicas pueden transformar tu vida hoy mismo. Explora las parábolas de Jesús y permite que su sabiduría guíe tu corazón.